Hola chicas, chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a revisar la clase que corresponde a la segunda sesión de apertura de parcial, del tercer parcial. La clase anterior les indiqué que tenían que realizar la realización tal cual en su libreta de lo que es su portada, los criterios de evaluación y el temario, ¿sale? Como se habrán dado cuenta, de acuerdo a los criterios de evaluación, pues este tercer parcial va a estar totalmente evaluado por productos de la materia. Eso es bueno porque si tú cumples con los productos que te deje, seguramente vas a obtener una calificación muy buena. Entonces, chicos, chicas, vamos a esforzarnos para que este tercer parcial nos vaya mucho mejor de lo que nos ha ido en los otros dos parciales y pues vamos a empezar tal cual la actividad que corresponde al día de hoy. De acuerdo a nuestra planeación, nos corresponde la actividad de reforzamiento de lo aprendido durante el segundo parcial. Vamos a resolver tal cual el examen para que no se queden con ninguna duda, ¿sale? Recuerden que el examen lo hicimos con Jeopardy. Desgraciadamente no lo pudieron realizar o interactuar con el juego como me hubiera gustado, pero bueno, la idea es que fuera un poquito más fácil, más relajante el examen y no se me estresaran mucho. Espero al verlo como tal logrado, y si no, pues vamos a buscar otras formas para poder hacerlo más adelante, ¿sale? Ok, lo que vamos a realizar y vamos a ir viendo todas las respuestas. Necesito que esto lo hagan en la libreta, ¿sale? De acuerdo a todas las preguntas que tenemos, si nosotros resolviéramos todas las preguntas, tendríamos que copiar las 25, ¿sale? Porque son 5 de cada una. Entonces, ¿qué les solicito? No los quiero llenar de información o de cosas que hacer ahorita porque apenas estamos empezando y pues más adelante vendrá el trabajo más fuerte. Ahorita lo que quiero es que de acuerdo a las preguntas que tú elegiste y me enviaste en el examen, ahora sí las respondas correctamente, pensando en que tal vez lo hiciste bien desde el principio, pero bueno, ahora sí quiero que tengas la pregunta copiada en la libreta y la respuesta copiada en la libreta, ¿de acuerdo? De acuerdo a eso, pues empezamos. Recordarán que teníamos un panel donde teníamos diferentes categorías. Le quería quitar el sonido y no pude. Bueno, tendríamos diferentes categorías, lo que son los aditivos, los conceptos tal cual, la función de estos aditivos, la mezcla de materiales con aditivos, un tema libre sobre plásticos y lo que tenía que ver con las prácticas que realizamos este segundo parcial. Vamos a empezar con la primera, que era tal cual el tema de conceptos de aditivos. La primera pregunta era, ¿qué es un aditivo? Si nosotros veíamos las respuestas, nos traía 3 incisos y la respuesta correcta es la del inciso A. Son sustancias que sirven para modificar propiedades del producto, ¿sale? Las demás no podrían ser porque uno decía son catalizadores, reticulantes y eso ni siquiera son aditivos tal cual. Y la del inciso B dice son materiales que afectan la estructura química del producto, entonces no, recordaremos que los aditivos no afectan la estructura química del producto, al contrario, no se mete tal cual como tal en lo que es la estructura, simplemente nos ayuda a modificar ciertas propiedades pero físicas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la segunda pregunta de la misma categoría, ahora vamos a hablar de lo que dice, es uno de los requisitos para que el material sea considerado un aditivo. Es uno de los requisitos para que el material sea considerado un aditivo. De acuerdo a las respuestas que traía, la correcta era la del inciso B. Debe ser miscible, ¿sale? Recordaremos que el concepto de miscibilidad tiene que ver con esta parte de que se pueda mezclar con agua y que pueda tener una buena mezcla tal cual homogénea con los demás productos o materiales que se estén utilizando para realizar el moldeo de plásticos.
¿Sale? Entonces la respuesta correcta era la B. De la siguiente pregunta, la que valía 300 puntos, de la misma categoría, aditivos conceptos, dice, son algunos de los aditivos que se utilizan en la industria de los plásticos. Teníamos igual 3 incisos y la respuesta correcta era el inciso B, lubricantes, estabilizantes y plastificantes. Los otros dos tenían por lo menos uno de un concepto que no era adecuado, entonces por eso la correcta es la del inciso B. Vamos con la pregunta que nos daba 400 puntos y que tiene que ver con aditivos conceptos. Dice, del siguiente ejemplo, elige cuál es el que juega el papel de un aditivo. Para la obtención de un tubo de PVC se utilizaron los siguientes materiales: policloruro de vinilo, agua, resinas, estabilizantes y plastificantes. De estos, chicos, creo que está muy claro cuáles son los aditivos, porque es justamente lo que estábamos revisando, y entonces la respuesta correcta es la del inciso C, estabilizantes y plastificantes. Las otras dos igual traían algo incorrecto, como por ejemplo resinas, eso sabemos que como tal es un polímero, entonces no es un aditivo, y el polivinilo de cloruro pues también es un polímero, entonces pues no entra en la categoría de aditivos. Para la pregunta que valía 500 puntos de la misma categoría, dice, los aditivos juegan un papel muy importante en la industria en general, y no solo en la industria de los plásticos, sino también en la industria alimentaria. Del siguiente ejemplo, elige cuál es el aditivo. Se realizó un pan utilizando harina, agua, mantequilla y sal. Ok, ojo ahí, aditivo, no tendríamos que habernos confundido, porque una cosa son los ingredientes o componentes y otra cosa son los aditivos. En este caso, si un pan, para que se pueda realizar y pueda hacer un pan, necesita de harina, necesita de agua y necesita de mantequilla. Eso sí o sí. Entonces, lo más fácil y factible era identificar entonces que el aditivo, el que le está dando una característica extra, es justamente la sal. ¿Sale? También ahí, ojo, la mantequilla también pudo haber sido un aditivo, sin embargo en nuestras respuestas ni siquiera estaba, entonces la correcta era la sal. De ahí nos vamos a ir tal cual ya en la categoría que es aditivos función. Nos vamos a la pregunta que valía 100 puntos. Lo estoy haciendo así, chicos, para no estarme regresando como tal al panel donde tenemos que ir viendo el puntaje. Lo estoy haciendo como más corridito para que no me tarde tanto en la explicación, ¿sale? Entonces ya estamos en la siguiente categoría, la categoría 2, que es aditivos función. La primera pregunta, que valía 100 puntos, dice, ¿cuál es la función de un plastificante en los polímeros? Igual teníamos 3 respuestas y dice que la correcta es aumenta su flexibilidad, ¿sale? Eso de hecho lo retomamos en la clase que fue antes del examen, donde checábamos otra vez los conocimientos que estuvimos revisando antes de salir de vacaciones de Semana Santa. Entonces, esta información venía en esa última clase, entonces espero que hayan contestado correctamente. Ahora, la pregunta de la misma categoría que valía 200 puntos dice, ¿qué es lo que hace un estabilizante en un plástico? Teníamos igual 3 respuestas y la respuesta correcta era la B, retarda la degradación. ¿Sale? Para la pregunta de 300 puntos, ¿cuál es la función de un antioxidante? La respuesta correcta es interrumpen la reacción de oxidación, ¿sale? Entonces esa es la respuesta correcta para la del valor de 300 puntos de categoría de aditivos función. Nos vamos ahora con la de 400 puntos de la misma categoría y dice, se utilizan para reducir el desgaste y la fricción excesiva. La respuesta correcta eran los lubricantes. ¿Sale? Recordaremos que los plastificantes pues le dan flexibilidad y el colorante tal cual le da un color. Entonces la respuesta correcta era lubricante. Para la pregunta que valía 500 puntos dice, ¿es la función de los aditivos cargas? ¿Y cuál es esta?
pues que disminuye como tal los costos de producción. Esta información también venía en la última clase que revisamos, en la presentación que les dejé de Prezi, entonces esa era la respuesta correcta. Nos pasamos a la siguiente categoría, que es mezcla de materiales con aditivos. La primera pregunta, que valía 100 puntos, dice: ¿un aditivo debe mezclarse completamente con el material plástico hasta ser homogéneo? La respuesta correcta es, ¿ustedes qué creen? ¿Sí, no o no es necesario? Pues la respuesta correcta, chicos, es sí. Los aditivos se tienen que mezclar correctamente y homogéneamente con los polímeros o con todos los demás materiales, porque si no, cuando nosotros obtengamos el producto final, no va a ser con la calidad y con todas las características que se está buscando. ¿De acuerdo? Para la pregunta de 200 puntos, en las mezclas de polímeros y aditivos se obtienen varios productos. Menciona dos de ellos. ¿Ok? Esto tenía más que ver con que razonáramos. Sabemos que todos los productos plásticos tienen que tener base polímero y, en su caso, aditivos. Todos tienen aditivos, chicos. Todos les van a dar alguna propiedad. El polímero como tal solo va a hacer que el producto que nosotros obtengamos no sea con todas las características que se están buscando. Entonces, simplemente un producto que ustedes conozcan y que sea de plástico va a tener polímero y aditivo, ¿sale? Entonces aquí les enumero algunos, pero en general que me hubieran puesto cualquier tipo de producto de plástico era correcto. Para la pregunta que vale 300 puntos, dice: los recubrimientos son una mezcla de... Y entonces tenemos acá polímeros y aditivos, ¿sale? Entonces sigue siendo una mezcla de polímeros y aditivos. Recuerden que es exactamente lo mismo, nada más diferentes polímeros que se utilizan para como tal obtener recubrimientos. Entonces vuelve a ser lo mismo. La siguiente, la que vale 400 puntos de esa misma categoría, dice: es un material polimérico que se utiliza como recubrimientos protectores. Entonces, recordarán, y eso ya lo habíamos visto en diferentes clases, ¿sale? El PVA es uno de esos materiales que nos sirve como tal para producir recubrimientos. La pregunta, que vale 500 puntos de la misma categoría, dice: menciona un producto ejemplo de recubrimiento polimérico. Y pues bueno, esta era una respuesta abierta y ustedes pudieron haber puesto cualquiera de las que les dejo ahí: cables, recubrimientos de plásticos de ganchos de ropa, llaveros con figuras dentro de una resina, que fueron los que tal cual revisamos en la clase donde veíamos justamente una práctica. Entonces, cualquiera que me hubieran puesto era correcta. Ahora nos saltamos a la categoría que dice tema libre sobre plásticos. La pregunta base es, para empezar, ¿qué es un polímero? Esto lo hemos venido revisando desde el primer parcial y estoy segura que lo vienen revisando en los 3 submódulos. Entonces, espero que si lo eligieron, la hayan tenido bien, porque es la pregunta base que realmente la deben conocer tal cual. Es la unión de 4 o más monómeros, ¿sale? La segunda, ¿qué significan las siglas POM? Eso lo estuvimos trabajando y reforzando en el primer parcial, entonces espero que se les haya quedado, y si no, sigan practicando, chicos. Ahorita no solo les va a servir para este submódulo, lo van a ver en toda la carrera. Recuerden que ustedes están iniciando, entonces mientras más se vayan, tal vez no memorizando, pero sí tratando de relacionarlo para que se vayan acordando cuando sea necesario después, entonces va a ser mejor. Entonces, polióxido de metilo, esa era la respuesta correcta, ¿sale? De ahí dice: describe el proceso de reciclado de plásticos. Aquí en el proceso tal cual no necesitaba que me explicaran
paso por paso. Simplemente que aunque ustedes me hubieran puesto las palabras clave, que son, para empezar, su recolección. El segundo punto es el lavado. El tercero es el triturado. El 4, el adimentado, que esto tiene que ver con los aditivos. La quinta, que tiene que ver con la fundición de los plásticos. Y la sexta, con el moldeo como tal, por procesos de moldeo de plásticos. ¿Sale? La siguiente menciona al menos 3 aditivos que se utilicen en la industria de los plásticos. De hecho, se me hizo muy fácil porque justamente es el tema que estuvimos revisando, entonces necesitaban poner 3. Aquí les pongo por lo menos 5, que son los plastificantes, los lubricantes, los estabilizantes, los pigmentos y las cargas, ¿vale? Entonces son tal vez los que podemos recordar más rápidamente, pero tenemos muchos más. Y la última pregunta, tal cual, de esta categoría era: ¿cuál es el número de identificación? Bueno, como tal, nos dan el número y nos piden de qué plástico es. Entonces nos dice el número 1 y esa es justamente PET. ¿Sale? Creo que es el número más fácil de recordar y pues no habría ningún problema. Nos pasamos a la última categoría, que era la de prácticas del segundo parcial. Para empezar, ¿qué es el PBA? Esta valía 100 puntos y creo que es muy fácil, lo hemos venido trabajando desde el primer parcial. El PBA es un polímero, entonces esta estaba muy fácil, es un polímero, ¿sale? La pregunta, que valía justamente 200 puntos, dice: menciona 2 productos que se pueden obtener del PBA. Hemos hecho una infinidad de prácticas con este tipo de producto y entonces nada más era que ustedes se acordaran. Acuérdense, hicimos un adhesivo y la pintura, que fue la primera práctica del segundo parcial, también decía que se podría realizar con base PBA, ¿sale? Entonces la respuesta correcta era el inciso A. La pregunta, que valía 300 puntos de la categoría de prácticas de segundo parcial, dice: el alcohol polivinílico es un derivado de... Y bueno, es un derivado de PBA, ¿sale? De hecho, ahí lo decía la práctica, entonces creo que no hubo ningún problema con esta respuesta. Para la que valía 400 puntos, dice: son algunos usos del alcohol polivinílico. Esto lo revisamos justamente cuando hubo la clase de esa práctica y nos decían que algunos de los usos que tenía tal cual ya el alcohol polivinílico era que es un espesante y que puede modificar algunas propiedades, ¿sale? Y pues bueno, la última que valía 500 puntos de esta categoría dice: describe en un párrafo de 5 renglones lo que aprendiste sobre recubrimientos plásticos de acuerdo a la clase y a lo realizado en práctica. En esta, chicos, chicas, todo lo que hayan puesto se las puse bien. ¿Por qué? Porque era una respuesta abierta. A mí lo que me importaba era que ustedes me dijeran: aprendí que un recubrimiento es tal cosa, o sea, es base polímero y tiene que tener aditivos y bueno, todo lo que ustedes hayan aprendido tal cual como de esta práctica era lo que me importaba, ¿sale? Eso es tal cual el examen que realizamos en este segundo parcial. Este tercer parcial voy a hacerlo un poquito más dinámico para que no les cueste tanto y no se me estresen y que podamos sacar buenas calificaciones. Al final creo que a todos les fue bastante bien, pero bueno, la idea es que concluyamos con el tema y que realmente ustedes se hayan quedado con algún aprendizaje de los aditivos, porque como ustedes aprendieron este segundo parcial, pues los aditivos juegan un papel muy importante en la realización de productos plásticos. Sin ellos simplemente no tendríamos plásticos de las calidades que en nuestro contexto y en nuestra vida conocemos. Entonces son la base. Recuerden,
para un plástico la base es un polímero y todo lo que va a conllevar para que tengamos un buen producto son los aditivos. ¿Ok? Entonces, tal cual, esa es la revisión de su examen de segundo parcial. Recuerden, lo entregable es la copia de las preguntas que ustedes hayan elegido de su examen, o sea, van a ser 5 preguntas con sus 5 respuestas. Ahora sí quiero que me las copien bien en la libreta y que me copien bien también la respuesta. Eso va a ser el producto que me van a entregar y van a tomarle fotografía, lo hacen en el cuaderno, le toman fotografía y eso es lo entregable de esta clase. ¿Sale? Entonces, eso sería tal cual esta segunda actividad. De ahí nos vamos a pasar a lo que ya vamos a entrar a fondo, perdón, al temario tal cual de este tercer parcial y vamos a empezar a ver manipulación de materiales con algunos diferentes métodos de pesado, ¿sale? No quiero ahondar ahorita mucho en el tema porque no quiero llenarlos de información, pero bueno, para que más o menos vayan viendo qué es lo que ustedes van a tener que realizar en su momento, ¿sale? Pues bueno, chicos, espero quede clara esta parte y si existen todavía dudas, sería muy bueno que ahí mismo cuando suben su tarea de Classroom, pues me hagan las preguntas. Con mucho gusto yo voy a estar más pendiente este tercer parcial justamente de eso y pido una disculpa si en algún momento ustedes me escribieron por Classroom y no les contesté, disculpen, estábamos justamente en esta parte de que al final, pues como tanto ustedes como nosotros estamos aprendiendo en el camino a utilizar este tipo de tecnologías. Entonces, ahora ya un poquito más de conocimiento, pues con mucho gusto, si hay dudas, escríbanme, dejen sus comentarios y yo con mucho gusto voy a estar revisando y respondiendo y pues la idea es que queden los temas totalmente claros. ¿Sale, chicos? Chicas, pues bueno, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.